Hermanos y hermanas, una vez más darles la bienvenida a la casa del Señor. Quiero una vez más, amén, bendecir el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo por la oportunidad que nos da para reunirnos en este día domingo. Tengo entendido que hoy es domingo 20 de septiembre de este año en curso. Quiero saludar y bendecir a todos nuestros hermanos y hermanas, familias, amigos que van a reunirse también a través de las redes sociales con nosotros para compartir este consejo divino, este consejo de la palabra de Dios. Así es que quiero darles a todos la bienvenida, quiero bendecirles a todos en el todopoderoso nombre de Jesucristo y quiero de antemano darles las gracias al Señor por su palabra, porque es un alimento sólido que todos nosotros lo necesitamos. Amén. Para quienes no nos conocen, mi nombre es William Osmar Chamagua y el tema que vamos a estar desarrollando hoy, por cierto, estamos en la ciudad de Stafford, a unas 40 millas al sur de Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos. Y el tema que vamos a estar desarrollando el día de hoy es por haberse multiplicado la maldad. Y quiero, amados hermanos, de una vez que vayamos al texto bíblico, quiero invitarles a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24, que es el lugar desde donde vamos a estar leyendo el consejo de la palabra. Amén, el texto bíblico. Por supuesto, vamos a tocar otros textos también, amén, diferentes a Mateo 24. Mateo 24 es un capítulo bien interesante porque es un momento en el cual nosotros leemos sobre una ocasión en la cual los discípulos del Señor, es decir, los apóstoles, ya casi al final del ministerio en esta tierra del Señor Jesucristo, pero es un momento muy en particular en donde los discípulos se le acercaron aparte y entendemos por aparte un lugar, un momento después de que el Señor posiblemente había ministrado a las multitudes. Posiblemente era ya en la tarde, posiblemente el sol estaba cayendo, posiblemente las multitudes estaban buscando dónde descansar, dónde ir, y posiblemente físicamente el Señor estaba un poco cansado. Pero dice la Escritura que lo buscaron aparte. Si ustedes leen ahí el capítulo 24, el versículo 1, la palabra del Señor dice que cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Entonces, aquí todo este capítulo habla de esas cosas y una de las cosas que los discípulos le preguntan más adelante en el verso 3, cuando dice que salió del templo, quiere decir obviamente que el Señor estuvo ocupado ministrando posiblemente un largo día en el templo. Pero después, en el verso 3, ya el Señor no está saliendo del templo, sino que está Él sentado en el monte de los olivos. Obviamente estaba sentado porque estaba cansado y los discípulos se le acercaron aparte. Aparte quiere decir alejado de la multitud a la que él estaba ministrando, porque la gente siempre lo seguía donde sea que él iba. Y se le acercaron aparte diciendo: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Los discípulos tenían curiosidad, ahí tenían al maestro, ahí tenían al Dios del Antiguo Testamento manifestado en carne. Y pues los discípulos iban a aprovechar y ellos querían saber qué es lo que iba a pasar en el futuro. Todos nosotros nos da curiosidad de saber qué va a pasar en el futuro, ¿verdad? ¿Cómo va a ser el mundo en 100 años? ¿Cómo va a ser el mundo en 200 años? ¿Cómo va a ser el mundo en 500 años? La ciencia ahora, muchos científicos se dan a la tarea de tratar de predecir cómo va a ser el mundo en el futuro. Hollywood inclusive hacen películas de cómo imaginan el mundo en el futuro. Y no eran la excepción los discípulos. Ellos también querían saber cómo iba a ser el mundo en el futuro, qué es lo que iba a pasar justamente antes del regreso del Señor, porque el Señor ya obviamente les había dicho que Él se iba a ir, pero que iba a volver. Entonces ahí ellos le preguntan qué señal va a haber de tu venida y del fin del siglo, es decir, para prepararnos, es decir, para estar listo para estas cosas. Y el Señor en el versículo 4, lo primero que les dice, no les comienza diciendo las cosas que iba a pasar, les comienza diciendo
algo que es bien al grano, bien al punto. El Señor se va al grano y les dice en el versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Amén. Porque una de las cosas que iba a pasar en el mundo de los últimos tiempos es que iba a haber mucho engaño. El engaño, por supuesto, es sinónimo de mentira. La mentira es sinónimo de manipulación. Y, por supuesto, todas estas cosas son parte del fruto de la carne o del fruto del espíritu maligno que nosotros conocemos como el espíritu satánico también, o el diablo, Satanás, o sus legiones de demonios que están de una forma permanente buscando engañar al mundo. Entonces, la iglesia no está ausente de ser engañada o exenta de ser engañada. La iglesia no es exenta de ser manipulada. Y el Señor les advirtió y les dijo, miren, una de las cosas que va a pasar es que va a haber mucho engaño y van a tratar de engañar estos espíritus malignos, inclusive a los escogidos. Y cuando está hablando de los escogidos, es obvio que está hablando de la iglesia. Amén. Pero más adelante, ahí en el capítulo 24, en el versículo 10, me dicen amén cuando estemos ahí, en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo, el Señor entra un poquito más en detalle. El tema del mensaje de hoy es, y por haberse multiplicado la maldad. Amén. Y cuando llegamos al versículo 10, el Señor ya les ha dicho, miren, en los últimos tiempos, aparte de que van a tratar de engañarles y ustedes tienen que tener cuidado de no ser engañados por vanas palabrerías, por huecas sutilezas conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Pero aparte de eso van a haber terremotos, van a haber guerras, van a haber rumores de guerra, nación se va a levantar contra nación, los hombres se van a volver amadores de sí mismos. Entonces ya les había explicado todo eso y al llegar al versículo 10 les dice, en el nombre del Señor Jesucristo, Mateo 24, 10, les dice, muchos tropezarán entonces. Está hablando de los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo. Y cuando habla de muchos, no está hablando de la gente del mundo, está hablando de la gente de la iglesia. Y tropezarán quiere decir que muchos entonces van a tener problemas siendo cristianos. Muchos entonces van a tener problemas siendo creyentes. Muchos entonces van a tener o van a enfrentar serias dificultades manteniéndose en la iglesia. ¿Estamos ahí? Amén. Entonces el Señor les dijo, muchos tropezarán entonces. Y vea lo que agrega. Y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Es decir, se van a traicionar unos a otros, van a ser desleales unos a otros, van a haber pleitos, contiendas entre unos y otros y se van a aborrecer. La palabra aborrecer es sinónimo de odiar, se van a odiar entre ellos mismos. Amén. Entonces dice la Escritura, y unos a otros se aborrecerán. Verso 11, estas son las cosas que van a, parte de las señales que van a caracterizar a los últimos tiempos. El verso 11, y muchos falsos profetas se levantarán, es decir, muchos falsos predicadores, muchos falsos pastores, muchos falsos evangelistas, muchos falsos apóstoles. De hecho, no deberían de haber nadie que lleve el título de apóstol, amén. Hay muchos predicadores que astutamente utilizan ese título de apóstol para engrandecerse y engañar a las multitudes, amén. No deberían de existir apóstoles en nuestro tiempo porque uno de los requisitos para ser apóstol del Señor es haber visto físicamente al Señor Jesucristo, amén. Entonces muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Verso 12, que es de donde nosotros tomamos el título del pensamiento de hoy. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad. Es decir, no es una maldad cualquiera, sino que es una maldad multiplicada, una maldad al cuadrado. Entonces, el verso 13, más, ahí está la puerta de salida, la puerta de la salvación, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahora, preste atención a lo que está diciendo el Señor Jesucristo ahí. El Señor Jesucristo había ya dicho a los apóstoles que en este mundo ellos se iban a enfrentar con tribulación. Cuando estamos hablando de tribulación, estamos hablando de todo tipo de problemas. Al apóstol Pablo le preguntó a un padre de familia en una ocasión
que si era correcto dar a su hija en matrimonio. Y el apóstol Pablo le respondió, en resumen, le dijo, miren, yo les quisiera evitar los problemas de la carne. Les quisiera evitar los problemas de la carne. Pero si das a tu hija en matrimonio, no pecas. Y si se queda soltera, tampoco pecas. Pero yo preferiría que fuera soltera porque la soltera tiene una mejor, esta es mi traducción, ¿no? La soltera tiene una mejor relación con Dios y la casada va a tener que enfrentarse con los problemas de la carne. Entonces va a tener estorbo en su relación con el Señor. Entonces el Señor Jesús estaba diciéndole a los discípulos que muchos iban a tropezar. ¿Por qué iban a tropezar? Porque la maldad había incrementado. Miren, yo llevo ministrando, sirviendo al Señor los últimos 29 años. El próximo año van a ser 30 años. Y en estos 30 años he visto una transformación en sentido negativo de la iglesia muy tremenda. Tanto así que hay momentos en que me pregunto qué hacer. Hay momentos en que me asusta y digo, ¿y cómo es que hemos llegado a estos niveles? A un desacato completo en la iglesia. La gente de la iglesia moderna, estoy hablando en términos generales, me parece a mí que ha perdido el respeto al Señor. Y me parece a mí que ya le da igual lo que la palabra de Dios dice. Como que muchos de nosotros dentro de la iglesia estamos empeñados a vivir nuestras vidas como a nosotros nos da la gana. Y estamos dentro de la iglesia, pero que ya no tenemos, como que ya no tenemos concepto que al estar dentro de la iglesia, eso implica que estamos bajo autoridad. Y si bajo autoridad, automáticamente implica que yo no tengo ni el derecho, ni la autoridad, ni la libertad de hacer lo que a mí me da la gana. Sin embargo, el estado actual de la iglesia moderna es un estado bien peligroso y es un estado bien complicado. Entonces, el Señor da una clave ahí y dice, esto va a pasar porque la maldad se va a multiplicar. Y cuando la maldad se multiplica, el amor va a decrecer. Va a decrecer. Y si el amor decrece, entonces van a haber más problemas dentro de la iglesia y dentro de las congregaciones. Con todo eso, recordemos la palabra profética del Señor. Las puertas del Hades no prevalecerán en contra de mi iglesia. Ciertamente está haciendo estragos el enemigo dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Y yo les decía hace un minutito atrás que a mí en lo personal me alarma, encuentro alarmante el comportamiento de muchas personas que dicen ser cristianas y que no lo son. No lo son. Y digo porque eso causa confusión. Es decir, si una persona es ladrón o es ladrona, pero dice ser cristiana, eso causa confusión. Porque el cristianismo, ser cristiano no es sinónimo de ser ladrón. Si una persona es corrupta y dice ser cristiana, eso causa confusión. Porque el cristiano no es por definición corrupto. Porque ser cristiano es ser igual a Cristo y Cristo no es corrupto. Cristo es justo. Cristo habla verdad. Cristo es luz. Cristo es vida. Y cuando una persona dice que es cristiana, pero tiene su vida llena de oscuridad, pero tiene su vida llena de mentira, pero tiene su vida llena de hipocresía, pero es una persona cínica, es una persona aprovechada, es una persona que siempre está viendo cómo o qué le saca a los demás a través de engaño. Esa persona no es cristiana, pero dice que es cristiana, eso causa confusión. El hermano pastor que trajo la palabra anoche en la iglesia Aliento en Norfolk, saludos a toda la congregación Aliento en Norfolk. Ayer y hoy están nuestros hermanos dirigiendo
dirigidos por nuestro hermano pastor Cristian Jacome y su esposa, su familia, celebrando 13 años de la existencia de la Iglesia Aliento. Y el hermano pastor de origen argentino, radicado en el Bronx, allá en Nueva York. Su nombre es Esteban Daniel Luna. Una de las cosas que él mencionaba el día de ayer es de la doble moral que muchos de nosotros tenemos en la iglesia de hoy. La doble moral. Y eso, por supuesto, es de lo que estamos hablando, causa confusión. ¿Y por qué hay doble moral en la iglesia moderna? ¿Por qué hay doble pensamiento? ¿Por qué decimos una cosa y hacemos otra? En parte porque el Señor dijo que la maldad iba a aumentar. Amén. En parte porque el Señor dijo que la maldad se iba a salir de control. Y cuando nosotros no prestamos atención, toda esa maldad que hay en el mundo afecta nuestro pensar, afecta nuestro proceder, influencia la manera de vida que nosotros tenemos. Entonces, la falta de respeto y la manera como nosotros queremos cortar el evangelio a nuestra medida. Es decir, hoy en la iglesia moderna yo ya no tengo que adaptarme a lo que dice el evangelio. Hoy yo agarro el evangelio y lo corto a mi medida. Ese es el sentir para mucha gente. Ese es el pensar para mucha gente. Y por eso es que hay tantas cosas malas que se le atribuyen a la iglesia porque estamos dando un muy mal ejemplo. Hay un señor de apellido Falwell Jr. El padre de él, Falwell, fue no recuerdo el primer nombre en estos momentos, solo el apellido. Pero el obispo Falwell fundó una universidad llamada, aquí en los Estados Unidos, llamada Liberty University o Universidad de Libertad. Y es una universidad que la fundó con mucho prestigio, tuvo mucho prestigio durante muchos años, mucho prestigio. Ultra conservadora, ultra conservadora, universidad mayoritariamente de gente blanca acá en los Estados Unidos, blanca y ultra conservadora. Entonces, con mucha influencia, esta universidad influyó mucho en el pensamiento evangélico blanco aquí en los Estados Unidos, para lograr que muchísimas personas, quién sabe cuántas personas, pero son de los que apoyaron la candidatura del actual presidente Donald Trump. Pero no es de Donald Trump que quiero hablar, sino que más bien el padre Falwell Sr., que fundó esta universidad, al fallecer él murió hace unos años atrás, él dejó en la presidencia de la universidad a su hijo Falwell Jr. Y yo no sé si vieron las noticias, pero esta semana, hace unos días atrás, él renunció. Y renunció porque lo descubrieron teniendo una doble vida. Lo descubrieron teniendo una doble vida. Descubrieron que su mujer, su esposa, estaba teniendo relaciones íntimas con otra persona que no era marido de él y aparentemente con el conocimiento de él. Entonces ahora renunció y estamos hablando de una persona que está en un lugar alto de poder, que dice ser cristiana, que dice ser evangélico, que dice estar sometido al evangelio del Señor y al final termina haciendo mucho daño. Ahora, eso no solamente está pasando con la gente que está en lugares prominentes, pero está pasando con muchas personas en el rebaño y esto está trayendo mucho daño al testimonio de la iglesia del Señor. ¿Y por qué es importante que nosotros recapacitemos en eso? Porque, amados hermanos, estamos viviendo tiempos terribles y la gente allá se está ahogando en el pecado. La gente allá se está ahogando en la oscuridad. Y la gente que tiene hambre y sed de justicia, que está cansada de vivir en la oscuridad, que sabe que las drogas, que el alcohol, que el adulterio, que la fornicación, que todos los deseos de la carne no le van a llevar a ningún lugar. Están buscando una salida y están viendo a la iglesia y saben que la iglesia está igual, entonces ¿para dónde ir? Es espantoso los tiempos que nosotros estamos viviendo. Y la palabra escrita del Señor se está cumpliendo. Nosotros encendemos la televisión algunas veces para ir al Weather Channel. ¿Y qué es lo que usted ve en la televisión cuando usted enciende la televisión? Noticias de terror. Noticias que hacen preguntarnos qué es lo que le está pasando al ser humano.
¿Por qué hay tanto odio en el mundo de hoy? ¿Por qué hay tanto problema en el mundo de hoy? Imagínense que hoy mucha gente, más que todo los afroamericanos aquí en este país, ya no están ni seguros. Hace unos meses atrás, en marzo o en abril de este año, si mal no recuerdo, una muchacha afroamericana de nombre Breonna Taylor, en su casa, ella trabajaba, no sé si era paramédico o algo, pero trabajaba en una de estas funciones, había llegado de trabajar a su casa, estaba en su apartamento y a su apartamento llegaron unos policías y la mataron, la acribillaron ahí en su apartamento. Y la excusa después fue: nos equivocamos de apartamento, andábamos buscando a otro en otro lugar. ¿Ustedes creen que se debe de cometer ese tipo de horrores? La ciudad de donde ella vivía acaba de cerrar el caso civil con la familia de Breonna Taylor y le han pagado $12 millones. Amén, por el asesinato. Pero $12 millones es bastante plata, pero ¿y de qué le sirven $12 millones a Breonna Taylor ahora mismo? ¿Me explico? Este mundo está lleno de violencia. Eso nosotros ya lo sabemos. El problema es que toda esa violencia se ha desbordado también en la iglesia. El problema es que las malas mañas del mundo han contaminado también la iglesia. Y eso está afectando el evangelio del Señor. Eso está afectando el testimonio de la palabra que sale de nuestros labios. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Pero ¿cómo podemos ser la luz del mundo cuando nos dejamos contaminar y nos dejamos llenar de oscuridad? Vosotros sois la luz del mundo. Entonces, todo esto ha traído enormes cambios negativos, no solamente a la iglesia, sino también a la familia, porque la iglesia es la familia y la familia es la sociedad. El núcleo de la sociedad es la familia y la sociedad está reflejando toda la violencia que hay en la familia. La sociedad está reflejando toda la maldad que hay en la familia. Toda la maldad que hay en la familia está siendo reflejada en la sociedad y está siendo reflejada en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: en los postreros tiempos la maldad aumentará. El profeta Daniel dijo que iba a aumentar la ciencia, pero no solamente la ciencia ha aumentado, también el Señor dijo: va a aumentar la maldad. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que vemos multiplicado? La maldad. Vemos multiplicado el egoísmo. Vemos multiplicado los crímenes, los suicidios, los robos, las violaciones, las guerras. En países como en El Salvador, todos los días aparecen las fotografías y las imágenes de un jovencito que desapareció, de una jovencita que desapareció, y es uno más a la lista. Fulano de tal, hagámoslo viral, dicen, hagámoslo viral, compartamos. No lo ven desde tal día, ¿y a dónde está? Más seguro es que está decapitado, lo más seguro es que está desmembrado, lo más seguro es que el cuerpo quizás lo tiraron a la orilla de un río, de un barranco, quién sabe dónde. ¿Por qué? Porque la maldad ha aumentado. Ahora, la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso significa que si la moneda tiene dos caras, en esos dos rostros de la cara, en un lado está la maldad y en el otro lado está el amor. Pero el mundo no produce amor, el mundo produce odio. Y al producir odio produce maldad. Entonces, ¿de quién es el trabajo de producir amor? De la iglesia. Pero ¿cómo va a producir la iglesia amor cuando la iglesia está produciendo, al igual que el mundo, maldad? ¿Y cuándo produce la iglesia maldad? Cuando la iglesia es desobediente, cuando a la iglesia le importa un pepino, que es lo que la palabra de Dios dice, cuando la iglesia no se somete a la santidad de Dios. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Y qué es ser santo? Es estar apartados del mundo. Pero ¿cómo podemos nosotros ser santos cuando estamos viviendo bajo las mismas condiciones que vive el mundo? Y las mismas cosas que hace el mundo, esas mismas cosas nosotros hacemos. ¿Y cuál es la diferencia entre nosotros y el mundo? Que el mundo no viene a la iglesia el domingo y nosotros sí. Esa es la única diferencia, pero en cuanto a la práctica es igual. Eso no abona absolutamente en nada para bajar la violencia. Todo lo contrario, eso sube. Da, amados hermanos, temor el nivel de desprecio y el nivel de desacato, de desobediencia que muchos llamados cristianos le tienen hoy a la palabra y al Espíritu de Dios. Miren, vivimos en tiempos en el cual los cristianos modernos chupan,
Los cristianos modernos se emborrachan, mujerean, hacen fiestas, bailan, fuman, son malcriados, van a las discotecas, celebran con la gente del mundo y las costumbres del mundo y ni siquiera se mosquean. Es como que aquí no ha pasado nada, pues. Es como que, ¿en dónde se fue? ¿Cuándo perdimos el temor a Dios? ¿Cuándo le perdimos el temor al Espíritu de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que reflexionamos en la ira de Dios? El hecho que yo no reflexione, que yo no piense, que no tenga temor a Dios, no quiere decir que ese temor que debería yo de tener a Dios y que lo he perdido, eventualmente no puede resultar en castigo de Dios para mi vida y para la gente que yo amo, o para el círculo de influencia en el cual yo tengo. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, ahí viene la esperanza, más el que persevere hasta el fin. Es decir, el que no se deje influenciar por el pecado, el que se mantenga en santidad, el que se mantenga sometido y a la obediencia y lleno del conocimiento de la palabra de Dios, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Abran su Biblia en 2 de Corintios capítulo 7. 2 de Corintios capítulo 7. Recuerden cuál es la forma más fácil de encontrar 2 de Corintios. No les ha olvidado, ¿verdad? Amén. La forma más fácil, recuerden siempre, es encontrar 1 de Corintios primero, después de 2 de Corintios. Capítulo 7, ¿me dicen amén? ¿Cómo dice la palabra de Dios? Verso 1, 2 de Corintios 7, 1. Como tenemos estas promesas, queridos hermanos, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, ¿están ahí? ¿Estamos ahí? Déjenme buscarle aquí. Y a su nombre. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tengo equivocado el texto. Pero vengan a Lucas 17 entonces conmigo. Evangelio según San Lucas capítulo 17. Me dicen amén cuando estemos ahí. Vea lo que dice aquí. Hay un par de pasajes bíblicos acá que es importante que reflexionemos en ellos. Lucas 17, verso 26 en adelante. Vea lo que nos dice aquí la palabra de Dios. Nos dice, Lucas 17, 26, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Está diciendo, así también van a ser los días cuando el Señor Jesús regrese por su iglesia. Comían, vean que está ocupado el mundo de hoy. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué hacían en los días de Lot? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Eso quiere decir, hermanos, que si la venida del Señor está cerca, porque las señales así lo están gritando, eso quiere decir que la destrucción y los problemas de este mundo están también cerca. Y los problemas se van a incrementar. Ahora, si no, yo entiendo una persona que está en el mundo que no conoce la palabra del Señor, pero no entiendo a nosotros que conocemos la palabra del Señor, cómo nos podemos dejar embaucar por el enemigo. La gente allá en el mundo que no tiene temor y que no conoce de Dios, está bien que sigan en sus chupaderas, que sigan en sus orgías, que sigan en sus borracheras. No está bien, pero está bien porque ¿quién les va a decir algo? Pero si nosotros que conocemos estas cosas y sabemos que estas cosas son señales de la venida del Señor y no deberíamos de practicarlo, pero ¿y si nosotros practicamos? Si nosotros queremos pasar enfiestados,
Si nosotros queremos pasar emborrachándonos, si nosotros queremos pasar en orgías y en todas las cosas que tienen que ver con los deseos de la carne, ¿y entonces en qué están? La palabra del Señor dice que el que persevere hasta el fin, pero no el que persevere en el pecado, el que persevere en santidad, el que persevere en obediencia, amén, como fue en los días de Noé, dice la palabra. Entonces, es obvio que todas estas cosas iban a suceder en los últimos tiempos y eso es exactamente lo que está pasando. El apóstol Pablo dijo también que iban a haber hambres, que iban a haber terremotos. El apóstol Mateo habló de eso. Hambres, terremotos, tribulaciones, nos iban a matar, iban a haber engañadores, iban a haber todo tipo de traiciones. Muchos se iban a odiar entre ellos y muchos se iban a entregar entre ellos. Entonces, ¿qué es lo que ocasiona la multiplicación de la maldad? La maldad se multiplica, les voy a decir, no estoy hablando en el mundo ya sabemos por qué se multiplica la maldad. Porque el mundo, dice la palabra, es gobernado por el maligno. El mundo está bajo la maldición del maligno, pero la iglesia no. Ahora, entendemos que al estar el mundo gobernado por la maldición del maligno, entendemos que se multiplica la maldad. Ahora, la pregunta es, ¿está la iglesia gobernada por la maldición del maligno o es la iglesia gobernada por el Espíritu de Dios? Y si es gobernada por el Espíritu de Dios, ¿por qué se incrementa la maldad dentro de la iglesia? ¿Por qué se incrementa el pecado dentro de la iglesia? La maldad se multiplica dentro de la iglesia porque muchos de nosotros hemos perdido el temor del Señor. Hemos perdido el temor del Señor. Por eso no venimos a la iglesia. Por eso no oramos, no ayunamos. Por eso no recibimos la palabra de exhortación. Por eso vivimos como a nosotros nos da la gana. Y nadie me vaya a decir nada y nadie me vaya a decir nada. Entonces, ¿qué es lo que hace eso? Incrementa la maldad. Y cuando estamos hablando de la maldad, estamos hablando también de los deseos de la carne. Porque la carne es de forma permanente, el deseo y el hambre que tiene es siempre el mal. ¿Qué incrementa también la maldad en la vida de nosotros los creyentes? Cuando nosotros nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Nunca deberíamos de creernos sabios en nuestra propia opinión. Yo todo el tiempo, amén, al equipo pastoral de aquí de la iglesia, todo el tiempo les estoy informando y todo el tiempo les estoy preguntando, hermanos, ¿qué piensan de esto? Hermanos, ¿qué piensan de esto? ¿Cómo ustedes creen que podemos hacer esto? ¿Cómo ustedes creen que podemos salir adelante en esto? Porque a mí me gusta el consejo y a nosotros, a todos nos debe de gustar el consejo. Amén. Porque en la multitud de consejeros está ¿qué? Está la sabiduría. Cuando usted no pregunta, cuando usted no se deja aconsejar, va a perder. Entonces, perdemos nosotros, amén, la santidad. La maldad incrementa en parte porque nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Pero en el fondo lo que hay es realmente una falta de fe en el Evangelio del Señor, en la palabra de Dios. Realmente cargamos una Biblia, pero realmente no creemos lo que dice esa palabra. Entonces, ¿eso qué es lo que trae? Trae maldad. ¿Eso qué es lo que trae? Una invasión mayor del mundo dentro de nuestros hogares, dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia del Señor. Y al final no tenemos el poder para testificar y para anunciar. Amén, no tenemos el poder. Hemos hablado de esto muchas veces. Mire, yo sé que todos tenemos que trabajar. La palabra de Dios dice, el que no trabaje, que tampoco coma. Pero, amados hermanos, no hay excusa para no venir a la iglesia. No hay excusa. Tenemos que arreglar nuestros horarios para que nos dé el espacio para reunirnos. Esto es un mandamiento del Señor. Y es un mandamiento porque, imagínese usted si no hubiese iglesia. Mire cuántas iglesias se cerraron ahora con esto del COVID. Con esto del COVID. Cantidades de iglesias se cerraron. Hay muchos pastores tratando de abrir las iglesias y ya la gente no quiere ir. ¿Por qué? Porque se enfrió. Se enfrió. ¿Por qué? Porque no hubo palabra de Dios, porque no hubo exhortación, porque no hubo ejemplo, porque no hubo nada. Y es mentira. Y la gente dice, no, yo allá en mi casa hago mi altar. Mentira. Si no ora ni en la iglesia, cree que va a orar allá en la casa donde nadie lo está viendo.
Mentira. Allá en la iglesia, como dice el brotito Andy, que se me quedó eso bien grabado, viendo las telenovelas de Netflix, es que pasa. O viendo y haciendo a saber qué cosa. Pero es mentira que vamos a buscar de Dios, que vamos a acercarnos al Señor. Eso deberíamos de hacer. Amén. ¿Alguien puede decir gloria a Dios? Entonces, en el fondo lo que hay es una falta de conversión verdadera. A Nicodemo, ¿qué le dijo el Señor? De cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede heredar el reino de Dios. Entonces, en el fondo, el problema central es que no nos hemos convertido. Y cuando decimos que no nos hemos convertido, estamos diciendo es que no hemos creído. No hemos creído. Y cuando no hemos creído, entonces los frutos que damos son de la carne. Y el fruto de la carne es violencia, es maldad. Por eso el Señor dice, el amor de muchos se enfriará. Para que en nosotros haya amor, tiene que comenzar como una relación sincera, con una relación íntima con el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el único que tiene el poder para generar amor. Y el amor es el único que tiene el poder para disminuir la maldad. Entonces, ¿qué es lo que a este mundo le hace falta? Le hace falta amor. Le hace falta amor. Y eso pasa, mire, en todas partes. En todas partes, en el mundo donde usted lo vea, hay desamor. Hace 2 o 3 años atrás, allá en Puerto Rico pasó un huracán que le pusieron de nombre María, ¿recuerdan eso? Un huracán fuerte, arrasó con la isla. Los tendidos de energía eléctrica fueron destruidos. Hay lugares en Puerto Rico que hasta el día de hoy todavía no tienen energía eléctrica. Y una de las cosas terribles que pasaron en Puerto Rico es que por lo menos a raíz de ese huracán hubieron por lo menos 4,000 muertos en Puerto Rico. Aparte de toda la destrucción material que dejó en la isla. Y hablando de maldad, el señor actual presidente de los Estados Unidos dijo cosas ofensivas en contra de Puerto Rico. Que los políticos eran unos corruptos, que el gobernador eran unos corruptos, ladrones, qué sé yo, qué tanta cosa. Como dicen el burro hablando de orejas, de verdad. Y cuando finalmente, a través de mucha presión, él viajó a Puerto Rico, yo no sé si ustedes recordarán estas imágenes, pero él llegó y estaba como en un lugar, como un gimnasio, había mucha gente ahí, y lo que llegó fue a tirarle a la gente rollos de papel higiénico. ¿Se acuerdan de eso? A tirarle, o sea, fue bien ofensivo lo que hizo. Todos estos años que lleva él en la presidencia se ha dedicado a denigrar a Puerto Rico. Pero ¿qué es lo que ha pasado? Vean ustedes qué es lo que ha pasado. Estamos hablando del cinismo que hay en el mundo. Y que nosotros debemos de tener cuidado de no caer en esas artimañas del diablo. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Que ese huracán María, la gente de Puerto Rico es un estado libre asociado. Toda nuestra gente nacida en Puerto Rico es ciudadana de Estados Unidos. La diferencia es que los hermanos y hermanas puertorriqueños que viven en la isla, mientras vivan en la isla, no pueden votar en elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Pero si se mueven de la isla a cualquiera de los 50 estados de Estados Unidos, entonces sí pueden votar. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fue tanta la calamidad allá en Puerto Rico que cientos de miles de puertorriqueños emigraron para Estados Unidos. Y la mayoría de ellos se fue a vivir a la Florida. Y la Florida es un estado que cualquier candidato a la presidencia necesita para ganar la presidencia de los Estados Unidos. Entonces resulta que hoy en la Florida hay cientos de miles de ciudadanos puertorriqueños radicados en la Florida que pueden votar para las elecciones presidenciales y hoy el señor Trump está hablando bien bonito de Puerto Rico. Ayer o antier anunciaba que les va a mandar 13,000 millones de dólares y hoy Puerto Rico es lo más bello del mundo para él. Porque necesita los votos de ellos allá en la Florida. Ahora, no estoy hablando de política, ni estoy hablando de Donald Trump, estoy hablando del cinismo, estoy hablando de la maldad, estoy hablando de la corrupción, porque ya sea a ese nivel grande o a un nivel pequeño, todos nosotros debemos de tener cuidado de no caer en ese tipo de sinvergüenzada.
Y debemos de ser honestos con Dios. Debemos de ser honestos con nosotros mismos y debemos de ser honestos con todos nuestros hermanos, porque eso es lo que le agrada al Señor. El profeta Isaías en el capítulo 5, en el verso 20 en adelante dijo: se ha cambiado la verdad de Dios por mentiras. La necedad ha nublado el entendimiento. La razón se ha trastornado. A lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Y ese es el estado actual, inclusive de la misma iglesia que dice ser del Señor Jesucristo. Es, amados hermanos, peligroso. El profeta Ezequiel en el capítulo 14 dijo: se vuelven ídolos en el corazón, es decir, el corazón de muchos se ha convertido en su propio ídolo. ¿Y cómo podemos nosotros, pregunta el profeta Ezequiel, consultar a Dios cuando tenemos ídolos? Hay gente que hace de la gente en el poder, en la política, un ídolo. Miren, ni el partido republicano aquí en los Estados Unidos, ni el partido demócrata representa a Dios. Lo que mueve a los políticos no es el evangelio. Sí, yo sé que hablan de Dios, pero no los mueve Dios. Si de verdad los moviese el evangelio, serían justos, no serían sinvergüenzas, no estarían podridos, no estarían buscando sus propios intereses. Ninguno es evangélico, ninguno pone por obra el evangelio. Todo lo que dicen lo hacen para conseguir votos. Claro. Tenemos como ciudadanos la obligación y la responsabilidad de votar. Si usted es ciudadano, tiene la obligación de votar. Entonces, pero no vote porque este meroso de Dios y este no. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente evangélica. ¿Saben ustedes qué dicen las encuestas? Que el apoyo de Trump entre los latinos evangélicos ha aumentado. O sea, ¿cómo es eso, pues? Y hay un montón de gente que dice ser cristiana que va a votar por Trump. ¿Ustedes creen que Trump es evangélico? Mire, acaba de surgir otra demanda de otra señora que hace como 20 años, una modelo está diciendo que él la violó. Tiene como, no sé, más de 20 demandas de violación de mujeres que lo están acusando de que las ha violado. Es decir, tenemos que nosotros ser un pueblo más listo, un pueblo más lleno de conocimiento. Amén. Por supuesto, yo no me voy a parar aquí y les voy a decir, miren, voten por Biden, el candidato demócrata, porque ese sí que es cristiano. No, eso es falso, no es cristiano. Ninguno es cristiano. Ahora, ¿cuál es más peligroso para nuestra gente? Es más peligroso Donald Trump. Pero eso es otro tema que está alejado de la cristiandad, del evangelio. ¿Qué es lo que el Señor nos pide a nosotros? Nos pide que nos esforcemos, nos pide que seamos valientes, nos pide que seamos de conocimiento y nos pide que todas las decisiones que nosotros tomemos sean decisiones razonadas. El apóstol Pablo, escribiendo en la segunda carta de Timoteo, le dijo: en los postreros tiempos los hombres se van a volver amadores de ellos mismos. Se van a volver ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad. Y cuando dice tendrán apariencia de piedad, está hablando de la gente en la iglesia. Porque la gente allá en el mundo no tiene apariencia de piedad. A la gente allá en el mundo no le importa la piedad. Está hablando de la gente dentro de la iglesia. Y dice, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Alguien puede decir un gloria a Dios. Entonces, ¿cuál es el fruto que da cuando el amor de muchos se enfría? ¿Qué pasa con nosotros cuando nos enfriamos? Cuando el amor de Dios en nuestras vidas se enfría. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo primero que pasa? Nos dejamos de congregar, ¿sí o no? Lo primero que pasa es ya no voy más a la iglesia. ¿Qué otra cosa pasa? Amén. Tenemos una vida pobre de oración. Tenemos una vida pobre de lectura de la palabra de Dios. Perdemos, si es que alguna vez lo tuvimos, la pasión por el evangelio. Cuando nuestro espíritu se enfría, perdemos la pasión por el evangelio. Amén.
Queremos razonarlo todo, queremos pedir pruebas para todo, amén. La fe en nosotros se desvanece, amén. Entonces, dice el Salmo 78 y el verso 10, no guardaron el pacto de Dios y rehusaron andar en su ley. Ese es el tipo de iglesia que va a haber en los últimos días. Y amados hermanos, tenemos que tener cuidado y no caer nosotros en toda esa avalancha de pecado que viene para el mundo. Amén. Porque recuerde, el que persevere hasta el fin. No nos podemos pasar toda la vida nosotros metidos en la iglesia y orando y ayunando y estudiando y buscando de Dios para al final terminar en el infierno, ¿verdad que no? Amén. O sea, si es que vamos a terminar en el infierno, seamos honestos y mejor parémosle aquí, pues. Amén. Mejor vámonos a vivir la vida el resto de día que nos queda y se acabó y vamos al infierno, pues. Pero si la intención es llegar al reino de Dios, tenemos que ser más serios con nuestra fe. Tenemos que ser más serios con nuestra fe. Tenemos que ser más responsables con nuestra relación con el Señor. Amén. En 2 Corintios nos dice la palabra, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó, pues escrito está, sean santos porque yo soy santo. Amén. Eso dice también el libro de Hebreos, dice, busquen la paz con todos y la santidad, la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entre nosotros nos podemos engañar en el tema de santidad, pero al Señor no lo podemos engañar. Anoche el pastor Luna predicaba y él daba parte de su testimonio. Y como parte de su testimonio decía lo que decía Brito Eric, que él hasta la edad de 18 años sus padres lo metieron en el satanismo. Él comentaba que su papá y su mamá tuvieron 11 hijos y que de repente Satanás les comenzó a matar a todos los hijos a sus padres. De los 11 les mató a 7, solamente quedaron 4. Y él dice que cuando era un adolescente que tenía como 15, 16 años, en la escuela donde él iba había un muchacho cristiano. Y dice que ese muchacho no se avergonzaba de ser cristiano. Y ese muchacho sabía que él era satánico, pero cada vez que lo veía le decía, tú necesitas de Dios, tú necesitas de Dios. Y dice que no le daba agua, lo buscaba, lo vigiaba, lo iba a buscar a su casa, donde sea, y lo buscaba para invitarlo a la iglesia. Eventualmente dice que él da el testimonio, ¿no? Da el testimonio, pero eventualmente pues se convirtió. Y ya estando en la iglesia, porque él tiene talento musical, él canta y toca instrumentos. Y anoche cantó varias alabanzas, bien bonito, ¿verdad? Un poquito parecido a la forma como yo canto, pero por ahí para que tengan una idea. Preciosas las alabanzas que cantó. Pero al final dice que él se había ya convertido y estaba en la iglesia y había una hermanita de esas hermanitas que les gusta orar. Amén. De esas hermanitas ungidas, dice él. Y dice que ella oraba y dice que ella en una ocasión lo llamó, ya él tenía como 16, no dice 19 o 20 años, dice que tenía, sin mal no recuerdo. Dice que en una ocasión esta hermanita oradora lo llamó y le dijo, vení hermano, vení. Y dice que ella le decía, yo no sé qué pasa contigo, mira, yo oro por todo. Y dice que ella tenía en un cuaderno escrito los nombres de todos los miembros de la congregación. Y mira, cuando yo oro, aquí voy, oro por fulano, uno por uno, ahí va. Y fíjate, dice que le decía a ella, que cada vez que yo oro por todos, cuando menciono el nombre de cada uno, los veo blanquitos a todos. Pero cuando llego a tu nombre, a ti te veo negrito. A ti te veo negrito. Y dice que obviamente él inmediatamente entendió de lo que el Señor le estaba diciendo a través de ella. Porque yo estaba participando del púlpito, dice. Yo estaba cantando, yo estaba ministrando. Pero allá afuera estaba viviendo una doble vida. Allá afuera estaba desobedeciendo al Señor. Es posible que aquí adentro nadie se dé cuenta, pero allá afuera el Señor se está dando cuenta. Y eventualmente todo eso sale a la luz. Y mientras nosotros, amados hermanos, no tomemos esto en serio, nuestra vida no va a avanzar.
nuestra vida no va a avanzar. La luz del Señor no va a brillar en nosotros, amén. No podemos, amados hermanos, y no debemos seguir cayendo en pecado. No debemos de seguir practicando las obras de la tiniebla. No debemos de seguir teniendo una doble vida. Amén. Porque cuando nosotros hacemos eso, somos parte entonces de toda la maldad que está naciendo e incrementando en el mundo. Dice el Salmo 119, ¿cómo puede el joven llevar una vida íntegra? ¿Cómo puede el joven llevar una vida íntegra? Aquí viene la respuesta, viviendo conforme a tu palabra. Viviendo conforme a tu palabra. Segunda de Timoteo, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Digan santa conmigo. Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa. Él no nos ha llamado a una vida de pecado. Si lo que Dios quisiera es que estuviésemos nosotros viviendo en pecado, jamás nos hubiese sacado del mundo. En el mundo nadie le va a estar llamando la atención como lo hace el pastor. En el mundo nadie lo va a estar exhortando. Allá en el mundo inclusive lo van a invitar a chupar. Vení, vamos a chupar, porque a los borrachos no les gusta emborracharse solo. Allá lo van a invitar, le van a celebrar. En el mundo le van a dar todos los malos consejos que usted tenga y nadie lo va a reprochar. Pero en la iglesia del Señor hay reproche. En la iglesia del Señor hay exhortación. En la iglesia del Señor hay un llamado al arrepentimiento. Porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino más bien a santidad. Y la santidad es totalmente diferente que el pecado que practica el mundo. Entonces, no nos llamó Dios a inmundicia, sino a una vida santa. No por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió este favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Amén. Dice el Salmo 139, examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba y sondea mis pensamientos, es decir, escudriña mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino y guíame por el camino eterno. Necesitamos pedirle al Señor que nos guíe por el camino eterno. Necesitamos aprender a autocorregirnos. Yo confieso, yo no hay día que no le pida perdón al Señor. No hay día que no le pida perdón al Señor. Perdóname, Señor. No hay día que no le diga al Señor lo mucho que lo amo. En medio de mis debilidades. En medio de todas las cosas que pasan en este mundo. Hay ocasiones que siento cosas que no debería de sentir. Ayer, por ejemplo, íbamos, yo no sé si mis hermanos se dieron cuenta, pero cuando nos detuvimos a echar gasolina antes de salir para la ruta 95 en dirección a Norfolk, iba uno de esos pick-up que les ponen esas llantas grandes que son bien altos. Y atrás en la parrilla llevaba una de esas banderas grandes y decía Trump 2020. Es decir, cuando yo vi eso, la impresión me generó desprecio. Me generó molestia, porque ese es el espíritu de Donald Trump, un espíritu que le vale un pepino lo que los demás piensen. Es irrespetuoso, es vulgar, es malcriado, es ofensivo, y ese espíritu lo vi reflejado en esa bandera, y cuando yo la vi y sentí eso, pero una afrenta sentí. Inmediatamente le dije, perdóname, Señor, quítame esto. No tengo por qué sentir eso. Perdóname. Entonces, nosotros tenemos que estar conscientes de quiénes somos y en qué realidad vivimos. Yo tengo que estar consciente que muchas de las cosas que pasan, la mayoría de las cosas que pasan allá en el mundo están fuera de mis manos. Tengo que estar consciente de una manera permanente que siempre debo de estar dispuesto a perdonar por mucho que se me ofenda.
por mucho que se me insulte, por mucho que se me robe o se me amenace, tengo que estar dispuesto a perdonar. Porque eso es lo que dice el Señor. Mía es la venganza, dice el Señor, no es mía. Yo no tengo ni el permiso ni la autoridad de vengarme de nadie. Pero esa práctica diaria del Evangelio, amén, toma precisamente eso, toma práctica. Pero es a través de esa práctica que nosotros aprendemos a tener dominio propio. Cuando de repente nos damos cuenta y nos agarramos a nosotros mismos. Tenemos que amarrarnos algunas veces a nosotros mismos para detener. Amén. A veces me he preguntado, ¿qué haría yo frente a esa situación? ¿O qué haría yo frente a esa otra situación? La respuesta es sencilla. Tengo que hacer lo que el Señor Jesús haría. Si es que quiero ser merecedor del título de cristiano, alguien puede decir gloria a Dios. Filipenses 2, eso es lo que dice Filipenses 2, dice que la actitud de nosotros tiene que ser, el sentir de nosotros tiene que ser el mismo sentir de Cristo. Amén. ¿Cuál es el sentir de Cristo? El de perdón. Imagínense que dice la palabra que cuando lo golpeaban, cuando lo mutilaban, cuando lo insultaban, cuando lo llevaron a la cruz, ¿qué dice la palabra? Enmudeció, no abrió su boca. Pilato lo cuestionó. Y le dijo, ¿y por qué no hablas conmigo? Caifás lo cuestionó y le dijo, ¿y por qué no hablas conmigo? Y Pilato le dijo, ¿no sabes que yo tengo el poder para mandarte a la cruz o para dejarte en libertad? Y el Señor, ¿qué hizo? Enmudeció su boca. No habló. Cuando lo acusaban con mentiras, ¿se defendió? No se defendió. ¿Por qué? Porque hay uno que juzga. Por supuesto, para nosotros todas esas cosas son difíciles y son complicadas. Cuando una persona me hace daño a mí, yo sé que lo que quiero es pegarle un par de cachetazos. Pues. Lo que quiero es sacar el guarizama, eso es normal. Amén. Nosotros realmente no definimos y no decidimos los sentimientos que nosotros tenemos. Amén. No los definimos y no los decidimos. Pero las emociones y los sentimientos, lo que el Señor está diciendo a través de su palabra, es que tenemos que aprender a controlarlos. ¿Nos vamos a enojar? Sí. ¿Nos vamos a molestar? Sí. ¿Nos vamos a ofender? Sí. Amén. Lo que yo les decía esta mañana en el estudio, hay veces que yo me rasco la cabeza y digo, pero es que ¿acaso nunca hemos hablado de esto? ¿Verdad? Hay veces que en muchas ocasiones me he sentido defraudado. A veces me he sentido desconsolado y a veces he pensado, pero ¿y de qué sirve predicar tanto, estudiar tanto, enseñar tanto, dedicar tantas horas al estudio para que al final es como que la palabra cae en un saco roto? Pero cuando yo medito en eso, lo que les decía yo esta mañana, llego a la conclusión, démele un aplauso a todos estos niños preciosos. Y gracias a nuestras señoritas también que están con ellas. Preciosos todos, amén. Pero llego al final a la conclusión, lo que les comentaba esta mañana, es que no es a mí a quien están ofendiendo. No es a mí a quien le están fallando. Es que la palabra no es mía. Y es que yo también tengo que ser humilde y entender que yo también estoy en este barco. Yo también estoy en este barco. Algunos de nosotros quizás un poquito más adelante que otros, un poquito, pero al final todos estamos en esta batalla. Y por eso dice el apóstol Pablo, soportaos los unos con los otros. En esto conocerán que sois mis discípulos, si os amáis los unos con los otros. ¿Vamos a fallar? Sí. ¿Vamos a caer? Sí, pero cada vez tiene que ser menos. Cada vez tiene que ser menos. Porque la meta es convertirnos a la imagen del unigénito Hijo de Dios. Amén. Porque en nosotros tiene que haber el sentir que hay en Él. ¿Cómo se sentía el Señor frente a la mentira? Así debo de sentirme yo. ¿Cómo se sentía el Señor? ¿Cómo creen que se hubiera sentido el Señor si alguien hubiese llegado al Señor con un chisme? ¿Ah? ¿Qué cree que? Bueno, no cree. Nosotros sabemos cuál es la respuesta del Señor.
Cuando estaban en lo que conocemos como la Santa Cena o la Última Cena. Amén. El apóstol Pedro le preguntó, bueno, ¿y este qué? Porque el Señor le dijo a él que él iba, básicamente le dio a entender que iba a morir crucificado cuando fuera anciano. Y entonces Pedro, ¿y a este qué? Hablando de Juan, ¿verdad? Y la respuesta que el Señor le dio fue bien práctica. Le digo, esta es mi traducción, ¿vale? ¿Y a vos qué te importa? ¿A vos qué te importa lo que va a pasar con Juan? Eso no es decisión tuya, es decisión mía. Y si yo quiero que este quede vivo hasta que yo venga, ¿y a vos qué pues? Imagínense. ¿Y a vos qué? Nosotros nos ofendemos a veces con la bendición de otro. Y la pregunta, ¿y a usted qué le importa que otro hermano esté siendo bendecido? Pues? ¿Qué le importa? ¿Y por qué le molesta? ¿Es que acaso es usted el que lo está bendiciendo? ¿Es que acaso es usted el que le está dando el dinero? ¿Qué le importa? Esa es la respuesta del Señor. ¿Qué te importa? Vive tu vida. Sométete tú a Dios. Santifica tú tu propia vida. Amén. Deja de criticar a los demás. Amén. Aprende a acercarte al Señor, aprende a creer, aprende a buscar de Dios, aprende a experimentar los milagros del Señor. Hermanos, los milagros del Señor son posibles. Acá en la iglesia el Espíritu de Dios está cada vez fortaleciéndose más. Y muy pronto, amados hermanos, vamos a comenzar a experimentar el mover del Espíritu del Señor cada vez más fuerte. En la medida que nos santifiquemos más, en la medida que nos unamos más, en la medida que nos perdonemos más. Qué preciosos se ven todos esos niños. Qué precioso. Son las nuevas generaciones a las que hay que traspasarles y heredarles el Evangelio. Entonces, miren, hermanos, no nos dejemos contaminar por la maldad del mundo, por los engaños del mundo. Vivamos cada día más cerca del Señor. Recuerde que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y apartados de Él, separados de Él, no podemos hacer nada. Amén. Si un hermano cayó en pecado, perdonémoslo. Amén. Acerquémonos para aconsejarle. Acerquémonos para fortalecerle. Acerquémonos para decirle, venga hermano, vamos a orar. Venga hermano, vamos a ir juntos delante del Señor. Amén. No como la mujer que fue encontrada en adulterio, que todo el mundo la quería matar, ¿verdad? No, porque al final eso sigue siendo verdadero. Levante la mano el que está libre de pecado aquí. Nadie está libre de pecado, pero todos necesitamos de la misericordia del Señor. Alejémonos de la maldad del mundo. Es precioso tenerte aquí, hermano Jesús. Brian, you look good, man. Guapo Brian, ya lo vieron. También, hermano Jesús. Les amamos. Bien preciosa está la niña, tu hermanita. Cuídenla. Amén. Ya me imaginé a Nazaret. Génesis se llama la niña, ya tenemos 2 Génesis. Amén. Entonces, amémonos los unos a los otros. En eso conocerán que somos discípulos del Señor. Perdonémonos los unos a los otros. Busquemos de Dios, seamos ejemplo a la grey de Dios, todos. No solamente los líderes en la iglesia, pero todos tenemos que ser ejemplo a todos. Amén. Hermanas, busquen con quién platicar. Amén. Aconsejémonos correctamente. Allá en el mundo los consejos son dañinos, destruyen. Aquí entre nosotros aconsejémonos en el temor del Señor. Amén. Y por lo demás, dejemos que nuestra vida glorifique a Dios. Que nuestra vida glorifique la palabra y el Evangelio del Señor, y que el mundo sepa que el Evangelio, cuando nosotros lo aplicamos, da frutos, y da frutos buenos, y da frutos de amor y de benignidad y de longanimidad y de gozo y de todas estas cosas que provocan libertad al ser humano. Amén. Pongámonos de pie en el nombre del Señor Jesús. Amén.